Muy buenas tardes, amables amigos. Estamos nuevamente aquí a través de la frecuencia de Universal TV Digital. Y en esta oportunidad, hablemos de política a través del programa Desarrollo, Política de Desarrollo Sostenible y Tecnología. Vamos a estar con Hugo René Orejuela Fajardo, un peruano que tiene más de 25 años allá en la capital de Bélgica, en Bruselas, y precisamente hoy día vamos a hablar acerca de lo que es el sistema laboral y la sindicalización en Bélgica. También acerca de la migración y los derechos humanos en Europa. Y como es habitual, nos acompaña como conductor también del programa el periodista en Nueva York, Jorge Otoya Villalba. Pero esta vez él no está en Nueva York. Él como periodista itinerante está en una ciudad de Perú que está en Huanchaco, Trujillo, allá en el norte peruano. Así que Jorge, bienvenido. César, muy buenas tardes. Acabamos de pedir disculpas, la interrupción por motivos de Universal TV, un medio de seguidores. Y bueno, pues gracias, César, por esta entrevista y agradecemos también pues a Hugo desde Bélgica, desde Bruselas. Adelante, César. Bien, la primera pregunta de rigor, Hugo René Orejuela Fajardo. Tú que ya tienes muchos años allá en Bruselas, en Bélgica, explícanos en pocas palabras cómo es la sindicalización de los trabajadores, qué libertades tienen y si es parecida a la peruana o quizás muy distinta. Por favor. Sí, buenas tardes a todos los televidentes de este canal Universal TV Digital. Muchas gracias a César y muchas gracias a Jorge también, lo mismo que a Ricardo por pues, brindarme esta oportunidad de poder informar a todos ustedes sobre los acontecimientos de acá de Bélgica y también de Europa. Bueno, una de las situaciones que se presenta acá con el sindicalismo es que el sindicalismo es federado, ya acá existen federado y confederado, o sea, acá existen las grandes centrales sindicales, es la Federación Sindical de Trabajadores Belgas que aglutina 1.500.000 afiliados. También está la Confederación Sindical Cristiana, que también aglutina también 1.500.000 de afiliados. Y está la Central Sindical Liberal, que también aglutina más o menos 1.200.000 afiliados. O sea, acá en Bélgica son esas tres centrales obreras las más grandes, digamos así. Hay otras, digamos, más pequeñas que no se han integrado, digamos así, al núcleo de las otras. Pero hay una tasa de sindicalización bastante grande, que es del 60%. O sea, es bastante importante lo que pasa acá en Bélgica. Y pues como son sindicatos confederados, pues todo el que tenga un trabajo, sea independiente o sea bajo contrato, puede sindicalizarse sin ningún problema. O sea, llenar una ficha de afiliación a un sindicato y pagar una cotización y de esta forma pues tener los beneficios sindicales, ¿no? O sea, el derecho a la defensa en caso de problemas con el patrón y también el derecho a un seguimiento digamos así, a la protección jurídica
y a la protección social también en caso de despido. O sea, porque acá, por ejemplo, si una persona es despedida de su empleo, inmediatamente va a lo que es el desempleo subsidiado o el chômage, que es el que da el subsidio de desempleo, ¿no? Entonces, el sindicato lo que hace es tramitar de una manera ágil este subsidio para que la persona lo pueda percibir desde el primer mes después de haber salido de su trabajo normal, ¿ya? Y pues es libre, ¿no? La cuestión de la sindicalización acá es libre, no hay ningún problema. Lo que es en diferencia en América Latina, la baja tasa de sindicalización es bastante notable, al contrario de lo que pasa acá en Europa, aunque pues ahora ya se está notando de que están haciendo políticas que van en contra de los sindicatos, pero en América Latina siempre se ha legislado contra el sindicalismo. O sea, por ejemplo, en Colombia, de donde yo soy originario, no soy de Perú. Muchas gracias por por adoptarme en Perú, pero pues en realidad mi origen es colombiano. En realidad los gobiernos siempre han propendido por acabar con los sindicatos, por ponerle trabas al sindicalismo. En Colombia es uno de los países donde más sindicalistas asesinan en el mundo entero. Es una de las estadísticas que pues tiene las organizaciones mundiales que manejan el sindicalismo mundial, y también la Organización Internacional del Trabajo, que es dependiente de Naciones Unidas, y lo han dicho, donde pues el trabajo sindical es un trabajo de los más peligrosos que existen en Colombia, ¿no? Lo mismo ahora último, pues ser líder social también en Colombia pues es sinónimo también de estar en acecho y en peligro de muerte. A diferencia de acá, pues en realidad pues no hay la persecución que existe en América Latina, ¿ya? Pero sin embargo se ha visto vulnerado algunos derechos, como el derecho a la huelga. Recordemos, en el año 2015 hubo una huelga declarada acá en Bélgica, donde algunos dirigentes sindicales con militantes hicieron una interrupción o una barricada en una calle, en una avenida, en una carretera. Y resulta que eso hubo un escándalo acá en Bélgica por esa barricada, como que si las barricadas en una huelga fueran algo, lo pusieron prácticamente como un acto terrorista. Y aunque a nivel internacional las barricadas en cualquier huelga o en cualquier manifestación están permitidas incluso por las Naciones Unidas, resulta de que acá en Bélgica hay una ley donde hay una prohibición tácita a hacer interrupciones en carreteras, pero no hacen la excepción en la cuestión de manifestaciones o huelgas. Y le dieron una interpretación prácticamente como si esto fuera un delito pues sobrepasado. Y hace algunos días conocimos de que estos 15 sindicalistas habían sido condenados a multas y penas de cárcel sin cárcel, pero
¿qué significa esto? Significa de que, pues, de cierta forma, se está vulnerando el derecho a la huelga. O sea, ese es como especie de una alarma que se viene tocando acá en Bélgica y poniendo como el dedo en la llaga también sobre cuáles son los, o sea, hasta dónde una huelga puede llegar. O sea, porque pues de todas maneras, si nos vamos a eso, pues resulta que vamos a tener que adaptar las huelgas y hacer la huelga al amaño del patrón. O sea, una huelga que no me pare la empresa, una huelga que no me obstaculice el tránsito, una manifestación reivindicativa que no me paralice la ciudad. O sea, vamos a ver hasta dónde vamos a llegar con este tipo de restricciones, ¿no? Y con el tipo de leyes que pues coartan estos derechos universales, porque estos derechos han sido adquiridos con muchos años de lucha, con mucho sacrificio y también con muchos muertos, incluso, porque estos derechos pues no han sido dados de buena voluntad por los patrones. Bien, entonces Jorge Luis, Jorge. Sí, Hugo, interesante este tema sobre los sindicatos. Lamentablemente aquí también, bueno, antiguamente habían sindicatos también aquí en el Perú, ¿no? Pero hoy parece que, como tú lo explicas, a los monopolios, a los grandes empresarios, no les agrada mucho que les paralicen sus empresas a consecuencia de que tú no les das pues vacaciones, los malpagas, los explotas, 8 horas de trabajo. Hoy día estamos viendo acá en todo el Perú, existen los service, los grandes empresarios contratan service, si han sido empresas del Estado o ahora privatizadas, buscan servicios emparentados de su entorno, hacen un contrato por 3 meses para que no los tengan permanentes. Es una situación tanto en agricultura, en todos los medios, explotan a la gente, te hacen trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche, 12 horas. Y no hay quien, cuando tú dejas el trabajo, no tienes Medicaid como en Estados Unidos, no tienes unión como en Nueva York, en Estados Unidos, te hacen trabajar pues extremadamente y tú ganas $10 la hora, 8 horas son $80, pero te hacen trabajar 4 horas más, o sea, una explotación terrible, ¿no? Igualmente sucede aquí en nuestro gente que gana prácticamente a $230 diarios, que son más o menos unos $5, $6 por día, a diferencia de que allá pues ganas $10, $12, $15 la hora. Entonces, esto se ha convertido en una hambruna a consecuencia de que hoy, como tú dices, en Bélgica quieren lapidarlos. Yo creo de que debería haber un balance entre los grandes empresarios para evitar la explotación, ¿no? Y pues, todo el mundo gasta, cobra salarios. Por ejemplo, tú tienes crédito en Saga Falabella, en Totus, lo puedes pagar en cuotas, y si tú trabajas en una empresa de estas chilenas, que hay 700 empresas aquí en el Perú, tu sueldo se queda con ellos. Tú puedes sacar ropa, tú puedes sacar combustible, todo lo que quieras, bajo una explotación que realmente llama mucho la atención. ¿Crees tú, Hugo, de que debería
trabajarse en el Congreso de la República, en el gobierno, en el Ejecutivo, de que pudieran haber los sindicatos a fin de defender los derechos del trabajador? Sí, precisamente lo que hace el sindicalismo acá en Bélgica y en Europa es prácticamente es eso, se ha convertido en un interlocutor social. O sea, velan como ese fuerte, como les digo, pues acá hay una tasa de sindicalización del 60%. Entonces, pues estos sindicatos se negocian prácticamente todos estos puntos que tú has indicado, la precarización del empleo, los salarios mínimos, la cuestión de los aumentos del índice de acuerdo a la inflación económica. Por ejemplo, en estos meses de septiembre, octubre, nosotros recibimos un 2% de aumento salarial de acuerdo al aumento del índice económico que ha tenido Bélgica. En Bélgica tuvimos un aumento de un 2,75% de la inflación. Entonces ese 2% no lo aumentan al salario, o sea, para que no afecte el poder de compra. Y todo eso globalmente lo ha negociado o lo negocian constantemente los sindicatos. Entonces, lógicamente, de que si una negociación ya se fija ante el gobierno para fijar las pautas sobre contratación, sobre salarios, sobre barem y sobre otras prestaciones sociales fijas, no solamente para los sindicalizados, es para todo el mundo. Es para todo el mundo porque se convierte en una política social. Esa es la gran diferencia que hay en este momento con América Latina frente a la sindicalización. En Francia estamos teniendo un fenómeno donde los sindicatos están siendo debilitados por los patronos. Y precisamente para eso, efectivamente, para precarizar el empleo. ¿Por qué? Porque es que incluso las directivas que está sacando la Unión Europea en este momento son directivas que tienden a precarizar el empleo. Por ejemplo, la movilidad de trabajadores, la movilidad de empresas. Una empresa, tú puedes constituir una empresa en Polonia, donde hay una de las economías más bajas de Europa, ¿ya? Y que hace parte de los 26 países que conforman la Unión Europea. Y resulta que puedes traer, esa empresa puede contratar en Bélgica, ¿ya? Y puede traer sus trabajadores de Polonia a trabajar en Bélgica con el salario de Polonia. O sea que esas directivas de la Unión Europea, están precarizando el empleo. ¿Por qué? Y la otra situación que hay es la movilidad de capitales. La movilidad de capitales es que si una empresa está, por ejemplo, en Bélgica, digamos, dice la empresa, hombre, aquí en Bélgica no me es muy rentable porque pago demasiados impuestos. Entonces, yo saco mi capital de Bélgica, lo pongo en Rumania, que es otro de los países con una economía baja. Lo pongo en Rumania, voy a pagar menos impuestos, el salario de Rumania es mucho más bajo, ¿ya? Y esto me lo permite la Unión Europea porque no estoy sacando el capital de la Unión Europea. O sea, lo estoy invirtiendo en otro país que hace parte de la Unión Europea. O sea, prácticamente lo que está haciendo también la Unión Europea con esto es dañando este sistema social y también
dañando el poder de los interlocutores sociales como se ha convertido el sindicalismo en Bélgica y en otros países, ¿no? En Francia ya lo están haciendo. En Portugal también. Portugal debilitaron bastante el poder de los sindicatos. Sin embargo, pues en Portugal, la izquierda en Portugal es bastante fuerte y han sostenido, digamos, esta interlocución a través de los sindicatos también. Pero con la cuestión del desmantelamiento de los astilleros, con las cuotas pesqueras y toda esta situación que se dio cuando se hicieron los grandes acuerdos de la Unión Europea, resulta de que debilitaron mucho, desmantelando empresas, como te dijera, empresas estratégicas del Estado, también en muchos países, y de esta forma también debilitaron ese interlocutor social. En Bélgica todavía se sigue, incluso pues la historia de Bélgica en tema del sindicato. Los sindicatos en el año 45, en el año de 1920, después de la Primera Guerra Mundial, lograron negociar el primer pacto social, donde introdujeron en Bélgica por primera vez la jornada de 8 horas y otros acuerdos, otras ganancias sociales que se los concedieron por temor a que en Bélgica se instaurara también o se viniera la ola de comunismo que se había instaurado en Rusia. Entonces el resto de Europa tenía esa presión también, ya, o los empresarios europeos tenían esa presión, ese temor de que también por medio de los sindicatos, si no se lograba esos acuerdos, pues se convirtieran en un futuro pues en fortines comunistas. Y resulta de que pues empezaron a ceder, pero tampoco fue gratis, ¿no? O sea, hubo huelgas, hubo acciones de choque bastante fuertes. En 1920 en Bélgica, una de las grandes huelgas arrojó 40 muertos. Imaginen ustedes, fueron 40 personas que murieron sacrificándose para que las otras generaciones futuras tuvieran jornadas de 8 horas y otras reivindicaciones. Y lo otro que sucedió también fue en el año 45, casi el término de la Segunda Guerra Mundial, donde los sindicatos y los sectores privados, los patronos, hicieron otro pacto social grande para, ni bien terminara la ocupación nazi y la guerra, pudieran hacer una reconstrucción de Europa. Entre todas esas cosas pues está la cuestión del chômage, o la cuestión del desempleo, la cuestión de la salud, la cuestión de la contratación, la no precarización del empleo, una serie de situaciones que se mantienen hasta ahora. ¿Ya? Una consulta, Hugo, en ese sentido, yo me acuerdo que en los años 80 estaba el poderoso sindicato Solidaridad en Polonia, con Lech Walesa, no sé si lo recuerdas. ¿Hay sindicatos grandes, poderosos actualmente en la Unión Europea, o ya no existen? Sí, sindicatos fuertes, incluso pues ahora se está trabajando sobre la Confederación Sindical Europea. Ahorita se está trabajando sobre eso, o sea, los franceses y los belgas tienen todo un proyecto, incluso pues ya lo han fundado y toda esa vaina, y tienen todo un proyecto para hacer una confederación de sindicatos de Europa, precisamente por eso,
por lo que les estoy diciendo les dije hace algunos instantes, porque la Unión Europea está adoptando medidas o directivas que precarizan el empleo y también que debilitan a este sector sindical que normalmente o tradicionalmente es el interlocutor social ante los estados y ante los patronos en las negociaciones sindicales y reivindicaciones sindicales en el tema de empleo y otras situaciones sociales que, como les digo, no solamente son beneficio de los que están afiliados a los sindicatos, sino que se negocia en un término global, ¿no? Para todo el mundo. Jorge. César, perdón, Hugo, en Nueva York, ¿sabes? Existe la línea de el metro. Allá, cuando es un sindicato, por supuesto, cuando ya se para todo Nueva York y allá no juegan y en horas se soluciona el problema. Según esta situación, mirándolo un poco más de cerca, esto es como un llamado a esclavizar a la gente de los grandes monopolios, ¿no? Intimidar, someter a los salarios fabricados por ellos a fin de poder tener mayores ganancias bajo la explotación del ser humano. Si bien es cierto, es admirable que mucha gente tenga riquezas, grandes y poderosos empresarios, pero que hoy parece que yo le llamaría como un poco entenebrecidos en su mente, entenebrecidos en la forma de pensar, en la forma de invertir. Sus inversiones son extremadamente alturadas en el mundo entero, hablando de los inversionistas, ¿no? Pero que se ha convertido en una élite, justo en estos últimos tiempos, una élite donde hoy día las contrataciones de la Policía Nacional, el Ejército, banqueros internacionales, empresarios multinacionales, hoy se sirven hasta de la Policía Nacional para amedrentar, para las huelgas, para las paralizaciones mineras. Hemos visto muertes, crímenes a través prácticamente de una élite que mueve como títeres a los gobernantes para que saquen este tipo de leyes, estos servicios, estos monopolios, y no dejen darle el salario que le corresponde en nuestros caseríos, en nuestros distritos, en nuestra selva peruana, las deforestaciones, las termoeléctricas que se venden en nuestros mares para poder hacer eléctrica, para venderla a Chile, para sacarla del país, dejándonos últimamente con lo ha pasado con COVID, no podíamos bañarnos en nuestras playas. Hoy también se privatiza. Acaba de privatizar una playa aquí formidable a unas cuantas kilómetros de aquí de Trujillo. Y yo creo de que el mundo, a través de estos grandes y poderosos inversionistas, como que parece que tuvieran un retroceso en su mente de no tener la más mínima misericordia o el más mínimo corazón como para poder trabajar y darle los salarios que les corresponde. Un multimillonario, le preguntaron una vez, ¿por qué usted siempre se mantiene rico o millonario o billonario? Y le dice, si yo mantengo multimillonarios a mi personal, a mi ejecutivo, yo siempre estaré billonario. Y los multimillonarios harán millonarios a los que, de acuerdo a la gerencia de su empresa. Entonces, la estabilidad económica, la estabilidad laboral debe existir en todas partes del mundo sin ninguna restricción para poder llegar a acuerdos como lo que tú estás manifestando.
Es una era muy peligrosa, porque tú estás manifestando que en esos países de Europa, en Bruselas, en Francia, ya están tratando también de dilapidarlos, porque no lo han podido hacer o no lo pueden hacer porque son muy unidos. Y eso es lo que nos falta aquí en el Perú. ¿Crees tú que sea también esa situación de la cuestión de que somos no unidos como para poder parar a una empresa multinacional o que explota a la gente de esta manera? Bueno, sí, la realidad es que los gobiernos que tenemos en América Latina están financiados, o los presidentes que tenemos en América Latina están financiados por el poder económico, están financiados por las empresas. Lo que pasó con Odebrecht en América Latina, incluso en Perú, varios expresidentes estuvieron involucrados en esta trama de corrupción, de financiamiento de sus campañas, para luego darles en beneficio contratos de infraestructura del país. Es un ejemplo de cómo el capital privado incide en los gobiernos. Entonces, claro, tenemos unos gobiernos que en la práctica están legislando para el capital, no están legislando para el pueblo. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Colombia en el paro que todavía no se ha levantado, que se decretó el 28 de abril, donde entre el 28 de abril y el 28 de junio ya llevábamos casi 80 muchachos o personas manifestantes asesinados en medio del paro. Un paro sangriento, miles de heridos, detenidos, desaparecidos, chicos que les dispararon contra sus vistas y perdieron sus ojos, más o menos unos 80 pelados que perdieron sus ojos. Otros, conozco unos casos donde les dispararon a los genitales, y hay algunos, por lo menos unos 4, que han perdido sus genitales a causa de estos disparos que hace la policía con perdigones hacia las partes íntimas de los hombres, y violaciones de por lo menos unas 30 mujeres en inspecciones de policías. O sea, imagínese usted el nivel de represión que hacen en una huelga general que fue convocada por el Comité Nacional de Paro, donde está la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Y lógicamente, ¿por qué era la reivindicación? Porque había una ley, habían 3 leyes que estaban en trámite del Congreso, 3 proyectos de ley que había metido el gobierno colombiano, que era la ley de tributación, ya, que era subirle, o sea, bajar el plafón de ingresos para que aumentaran los contribuyentes, cosa de que ponían a pagar a todo el mundo. Incluso pues le ponían el ingreso al valor agregado IVA a los productos de primera necesidad, a los alimentos. ¿Dónde se ha visto eso en el mundo, donde le pongan el IVA de tasa en los alimentos? Tasan los artículos de lujo, pero no los alimentos. Los alimentos, al contrario, deben subsidiarse para que la gente tenga que comer, para que la gente no pase hambre. Y otro de los puntos era la ley a la salud, que ya había sido reformada, pero la querían volver a reformar para darle más capacidad de negocio a las empresas privadas y darle lo poco de público que había de salud, dárselo al sector privado.
donde la gente tenía, y según el proyecto, tenía que pagar pólizas de seguro según la enfermedad. Si no, no lo atendían en un hospital. O sea, si usted, por ejemplo, padecía una gripe, un cáncer, tenía que tener una póliza de seguro para que el seguro cubriera su enfermedad. Si no tenía esta póliza, pues no lo podían atender. Hasta dónde se llegó con la salud en Colombia, donde mucha gente se ha muerto en el andén de un hospital porque no tiene dinero con qué hacerse atender. Entonces, esa es la situación que se da también en Colombia, o sea, o en América Latina, que es el empresariado, los banqueros, los grandes capitalistas que van al poder o que son elegidos, se hacen elegir como presidentes, pero no para legislar a favor del pueblo, es para legislar a favor de los empresarios, es para legislar a favor de ellos, a favor de sus familias, a favor de sus empresas, y también, lógicamente, para poder sacar sus capitales a través de las llamadas empresas offshore, que pues en este momento es un escándalo en el mundo con los llamados papeles de Panamá y los papeles de Pandora, que han descubierto pues cómo estos capitalistas, cómo estos líderes internacionales tienen empresas privadas en Estados Unidos o en otras partes del mundo para desviar capital, para comprar, por ejemplo, una propiedad sin que ni en Estados Unidos ni en el país de donde sale el capital se paguen impuestos. O sea, es una situación que se dice son empresas que son legales, pero a la final pues no es ético que estas personas que tienen toda la información, que tienen todo el poder, pues éticamente no lo pueden hacer, sin embargo lo hacen. Ahí está involucrado el presidente de Ecuador, el banquero Lazo. Está el presidente de Chile, Piñera, también. Socio de Kuczynski. Imagínense, es que Kuczynski también está involucrado en esa situación. O sea, directamente eso es lo que pasa en América Latina también. O sea, ese es el problema que hay para que el sindicalismo no se desarrolle como debe ser. Antes, al contrario, yo creo de que en América Latina los sindicalistas o los sindicatos son unos héroes, porque no tienen la herramienta ni la protección de los estados para desarrollarse. Sin embargo, están ahí dando la pelea, minoritarios, pero ahí están constantemente dando la pelea. Acá en Europa pues hay otras condiciones diferentes, como les digo, donde pues los sindicatos han, incluso los sindicatos belgas pues fueron los primeros que estructuraron el modelo de país que existe en este momento. Luego cuando estructuraron el modelo de país, esos gobiernos que los precedieron empezaron a estructurar los sindicatos. O sea, fue al contrario. Fue totalmente al contrario. Pero, pues de todas maneras, esos beneficios sindicales que se gozan acá en Europa, pues como les digo, no han sido gratis. Han habido muchas luchas en toda Europa, y la influencia también del bolchevique, del movimiento bolchevique en Rusia, también hizo mucha presión para que estos países europeos concedieran
un estado de beneficio social bastante aceptable para que pues este modelo bolchevique no se expandiera por Europa. Eso también influyó mucho, ¿no? En América Latina, lamentablemente, lo que han hecho con Cuba es otra cosa. O sea, Cuba es el modelo diabólico que no se puede repetir y que lo han hecho aparecer como los terroristas, como la peste de América Latina. Y si nosotros vemos el modelo cubano, pues es un modelo bastante interesante, ¿no? Lástima que pues esté coartado con un bloqueo económico y comercial que no lo deja progresar. Pero sin embargo, Claro. o sea, de esto también se tiene que hablar, y de eso prácticamente es lo que se ha derivado del sindicalismo acá en Europa, ¿no? O sea, el sindicalismo en Europa se desarrolla, es como eso, como el interlocutor social, pero con un sentimiento de clase, ¿ya? Con un sentimiento de mejorar las condiciones de los trabajadores, de mejorar las condiciones de vida de la gente, no pensando individualmente, sino pensando colectivamente. Pero les digo a ustedes de que cuando acá se negocia algo, se negocia para todo el mundo, no se negocia solamente para los sindicalizados. Esa es la gran diferencia. Es lamentable que pasen esto en América Latina, que en lugar de fortalecer estos sectores importantísimos de la sociedad, como son los sindicatos, y que pueden interlocutar y pueden ser actores sociales válidos ante los gobiernos, pues en lugar de fortalecerlos se debilitan. ¿Se debilitan por qué? Porque no los quieren, porque no quieren interlocutores válidos, quieren únicamente interlocutores que se presten a las negociaciones que les convengan a los empresarios. Pero claro, pues a la final eso no reduce a nada, porque pues de todas maneras sigue la precariedad tanto de los trabajadores, y también sigue la precariedad de todo el conjunto de la sociedad, porque lo que negocian los sindicatos también repercute dentro de la sociedad. Y hablando de América Latina, Hugo, hablando de América Latina, y en el tema de migración y derechos humanos en Europa, ¿qué ventajas tienen los inmigrantes latinoamericanos que llegan a Europa? ¿Tienen el derecho de sindicalizarse también siendo extranjeros o hay limitaciones? ¿Qué ventajas hay para que un trabajador latinoamericano llegue a tierras europeas? Bueno, la situación de la migración ya es otra situación bastante preocupante. Pues no es fácil de una persona latinoamericana decir, bueno, yo me voy para Europa y me instalo y voy a trabajar y ya, y las cosas van a pasar así. O sea, mucha gente pues que piensa de esa manera y emprenden esa aventura de venirse para Europa, ilusionados de que pues del momento en que lleguen a Europa van a conseguir un trabajo y que van a empezar a mandar euros a su país de origen, pues se equivocan, realmente se chocan con la realidad. Es lo mismo que ha pasado con mucha gente con el sueño americano. Pero de todas maneras, ¿por qué? Porque resulta de que pues acá la situación primero que todo para legalizarse es bastante difícil. Como les digo, pues estoy hablando solamente de Bélgica. Pues acá en Bélgica desde la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo todo una migración hacia Bélgica, más que todo de Italia, de italianos, portugueses y franceses,
para reconstruir Bélgica, pues fue aceptada y porque había un momento histórico necesario, y se necesitaba mucha mano de obra después de la guerra, donde se perdieron tantas vidas. Resulta que después de esto, ya cuando Europa o cuando Bélgica empieza a arrancar nuevamente su economía, y que la reconstrucción de Bélgica ya empieza a acomodarse, digamos así, a terminar, Bélgica empieza la restricción de los migrantes, ¿ya? Y luego, hacia el año 70 más o menos, empiezan a llegar los primeros migrantes latinoamericanos. Hacia el año 73, más o menos, es cuando se da el golpe de Chile y llegan muchos migrantes chilenos también a Bélgica. Y pues estos chilenos pues sí gozaron de protección internacional y pues vinieron prácticamente con todo, con todas las puertas abiertas, ¿no? Con mucha solidaridad y también con su trabajo y todas las condiciones. Pero un migrante normal, digamos así, que venga por cuestiones económicas es bastante difícil. En el año 99 se dio una regularización masiva en Bélgica después de mucha presión, después de mucha lucha. Incluso pues se estaban expulsando a muchos inmigrantes en esa época. Hubo un hecho que marcó mucho esta regularización, y fue el asesinato por ahogamiento de una chica congolesa, Amira Adamo, que pues antes era aceptado por el Estado belga que se utilizaran cojines dentro de los aviones para aislar los gritos de los emigrantes que expulsaban, o sea, dentro de los aviones. O sea, eran acompañados por policías aquellos que se resistían, y podían utilizar cojines para ponérselos en la boca para que no molestaran a los demás pasajeros. Pues resulta de que estos dos policías que les tocó con esta chica congolesa, pues exageraron en la cuestión del uso del cojín y la ahogaron. Esto prácticamente se formó un cuestionamiento político bastante fuerte, y por eso fue, digamos así, que también sobre esta presión que se dio mediática, sobre esta presión ciudadana que se impulsó en ese momento, en el 99, fue que se dio esa regularización abierta. Normalmente esperaban regularizar 350.000 personas en esa época, y únicamente se regularizaron 180.000. Muchos latinos lograron entrar en esta regularización. Hubo una parte que no lo hicieron por temor, creyendo de que era una trampa del gobierno, porque es que la mala información también circulaba en esa época, aunque pues los que estábamos involucrados, porque yo también estuve involucrado en esa época en ayudar en esta regularización. Pues yo tenía ya mi ciudadanía belga en ese momento. Pues le tratamos de convencer a mucha gente de que metiera sus papeles, toda esa vaina, o los formularios para pedir la regularización. Sin embargo, mucha gente se nos quedó por fuera. Otra de la cuestión que se ha venido regularizando es la cuestión del asilo o la protección internacional.
Es una situación bastante compleja porque en lugar de abrir el espacio para acoger más gente, resulta que antes al contrario lo han limitado, han puesto leyes, han puesto filtros para limitar. Y la cuestión en 2008 también se dio otra regularización, pero una regularización condicionada a que la gente que se regularizaba les daban un permiso de trabajo, y si en un año no conseguían un trabajo estable, inmediatamente le quitaban la carta de identidad y lo expulsaban. O sea, realmente bajo unos criterios y unas condiciones muy estrictas, muy restringidas. Ahora se está peleando otra regularización. Se ha puesto en marcha muchas acciones. La última acción fue una huelga que puso a tambalear el gobierno belga, ya que participaron 450 personas en esa huelga. Fue una huelga de hambre en parte de instalaciones de la Universidad Libre de Bruselas y de la Iglesia Católica del Beguinage. Y resulta de que pues la situación empezaron a agravarse, la gente empezaron a llevarse la gente para los hospitales graves. Y resulta de que en ese momento el Partido Verde y el Partido Socialista, pues que ya habían vivido la experiencia del 99 con todo el escándalo de Samira Adamo y toda esa situación, presionaron al gobierno diciéndole que si ellos no solucionan inmediatamente el problema de los emigrantes en huelga de hambre, que se salían de la coalición, o sea que pusieron a temblar el gobierno. Bien, o sea que las situaciones no son muy fáciles. Después de que la persona sí tiene sus documentos, tiene su permiso de trabajo, pues goza de todos los beneficios, correcto, como cualquier ciudadano, pero correcto, tiene que estar legal. Correcto, Hugo. Como hemos empezado un poco tarde, también estamos ya afectando al siguiente programa y tenemos el compromiso de tener una nueva entrevista con Jorge René Orejuela, con Hugo René Orejuela, quien desde Bruselas nos ha compartido esta tarde acerca de la sindicalización en Bélgica y el sistema laboral, así como los derechos humanos. Agradecemos también a Jorge Luis Otoya Villalba, quien desde Perú también nos ha acompañado y hasta cualquier momento, siempre por la frecuencia de Universal TV Digital. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Bueno, lo mismo.